esperanza de vida llenas de gozo mi corazón. Bueno, hoy este es el lema de la predicación, sígueme. Y cuando pensaba en toda esta semana, pasaron muchas cosas. Pensaba en qué mensaje iba a traer para la congregación. Yo decía, Señor, guíame. No sabía que iba a tener tantas caritas nuevas, tantas visitas, tantas respuestas de oración, porque muchos de ustedes son respuesta a nuestras oraciones. Y dije, Señor, voy a transmitir lo que hace tiempo tú has puesto en mi corazón y es la convicción de mi vida, que te he entregado mi vida y te sigo. Porque seguirte, gracias, Santi. Gracias. ¿Todo bien, Santi? Sí, seguro. No, es hincha de... ¿Cómo este equipo? ¿Cómo es? Ah, River. Quizás está el pastor Ariel Carini también mirando, le mandamos un saludo fraternal. Oramos por él también. Sígueme. Qué palabra sencilla pero a la vez profunda. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y dice, sed lleno del Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Y yo me preguntaba, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo o andar en el Espíritu? Mirá, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, la mente, te la cura un médico. A veces no. La mente a veces es un psicólogo. A veces no, lo enfermamos nosotros los psicólogos. Yo no fui nunca, pero bueno. Ah, no, sí, una vez fui. Y los amo, ojo, los amo, los respeto. Pero creo que duró no más de 3 minutos la charla. No más de 3 minutos. Pero el alma, el espíritu, si no está Cristo ahí, si no está el Espíritu Santo, estás vacío. Entonces vas a buscar esa felicidad en las cosas materiales, vas a buscar esa esperanza y esa seguridad. Paréntesis, el domingo que viene vamos a hablar toda la noche sobre la esperanza. La esperanza que tiene el cristiano y dónde debe estar puesta nuestra esperanza correctamente para tener que felicidad, contentamiento, aún en la abundancia y en la escasez. Cuando pienso en qué es ser, en la palabra que es lleno del Espíritu Santo, me acuerdo aquel día cuando recibí a Cristo, porque una persona, si está la ausencia del Espíritu Santo, te falta algo. Y nosotros buscamos, quizás en mujeres, en la noche, en las drogas, en cada uno en lo suyo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esa felicidad es pasajera, momentánea, temporal. Porque ¿cuánto oraste quizás para tener un auto, una moto, y la tuviste? Y el primer día, y claro, salías por la ventana y la mirabas y le pasabas una franelita, la lustrabas, no la usabas debajo del agua, en el barro. Al mes ya la usaba en el barro, en el agua. Ya está, pasó la felicidad. Y a veces la cercanía con las cosas genera un menosprecio. En todo aspecto, con las cosas materiales, aún con las personas también. Entonces, cuando vos confiaste en Cristo como tu Salvador, te arrepentiste de tus pecados, entendiste que Él murió y resucitó por ti, lo recibiste en tu corazón, mírame acá, el Espíritu Santo desciende y te sella con su poder. Es un acto que ocurre una sola vez en la vida. Te sella y dice, ese espíritu, porque el Señor Jesús, mírame acá, murió por ti en una cruz, pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Luego fue sepultado, no está en una cruz como muchos lo tienen. No, mi cruz está vacía. No uso una cruz con un Cristo crucificado, porque mi Cristo murió en la cruz y pagó por mis pecados, pero luego fue sepultado y al tercer día resucitó y habitó 40 días entre nosotros. Entonces mi Cristo está vivo, no está en una cruz. Pero cuando yo entendí que Él murió y resucitó por mí, y lo recibí en mi corazón, dice la Escritura,
mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le dio autoridad, le dio potestad de ser llamados recién ahí hijos de Dios. Porque muchos creen que son hijos de Dios a su manera. Y yo iba en un colectivo y tenía 15 gramos de sustancia en mi bolsillo y decía, ay, Diosito, que no me agarre la policía. Imagínate. Hacía un Dios a mi manera. Creo que Dios me miraba, este chico está loco. Y cuando llegué y no me agarró la policía, decía, ay, gracias, Diosito, no me agarró. Y le atribuía eso a Dios. Imagínate. Qué necedad. Entonces cada uno puede creer a un Dios a su manera, pero no en el Dios de la Escritura. Entonces ser lleno del Espíritu Santo es primeramente cuando Cristo entra en tu vida. Ocurre una sola vez. El Señor entra en tu vida, pero ser lleno del Espíritu es algo que lo podemos experimentar a diario. Es más, muchas veces durante el día. Dice la Biblia que cuando tenemos hábitos piadosos llenamos el Espíritu, alimentamos el perrito blanco, decía la maestra de escuela dominical. Pero cuando pecamos, apagamos y contristamos el Espíritu. Y ahí andan los cristianos, con un elocuente maquillaje evangélico, careteándola hasta que no pueden más. Y ahí andan los cristianos con un espíritu apagado y contristado, así, todos pachuchos. Sí, ¿vos sos cristiano? Sí, es re lindo ser cristiano, imagínate, ni loco. Yo veo un tipo así y me deprimo. No, ser lleno del Espíritu Santo es tener autoridad, tener algo que, ¿sabes qué? Cuando la gente te vea, aún en una enfermedad, aún en la escasez, aún en una pérdida laboral, aún en los problemas, vas a tomar las cosas de diferente manera y la gente va a querer tener lo que vos tenés. La gente va a querer tener y compartir tiempo contigo. ¿Sabes por qué? Porque tu vida me anima, tu vida me edifica, tu vida me catapulta más. Tu vida me proyecta, tu vida hace que yo tenga esperanzas. Ahora, cuando vos estás todo pachucho así, y creo que no contaminamos a nadie con el Evangelio, ¿no? Entonces, no puedes estar lleno de la influencia del Espíritu Santo si estás tomando tus propias decisiones y no seguís a Cristo. Andar en el Espíritu solo puede ocurrir cuando cedes el control total de tu vida a Cristo. A ver, yo fui salvo y recaí 4 veces con sustancias. Pero hubo un día donde hizo un clic en mi corazón el Señor. Y no solamente el Señor fue mi Salvador, sino que fue el Señor de mi vida. Y cuando vos decís, Señor, te adoro, dicen que los cristianos no mienten tanto como cuando alaban a Dios. Cuando decimos, Señor, Señor, te adoramos. Cuando vos decís Señor, esa palabra Señor quiere decir que vos sos un esclavo por amor, un esclavo voluntario a Cristo. Pero si vos decís Señor y tomás tus propias decisiones, hay una contradicción muy grande en eso. ¿Me explico, no? Entonces, cuando uno dice Señor, vive como un esclavo por amor. Cuando uno le dice tú eres mi rey, vive como un súbdito del rey. Cuando uno le dice tú eres mi capitán, obedeces al capitán de la barca, el que tiene el timón. ¿Se entiende, no? Entonces, ser controlado por el Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu Santo. Hay una pregunta que se me viene siempre, dice, cuando uno decide caminar en el Espíritu, estás reconociendo que ya no tenés derecho sobre tu vida. El Espíritu Santo de Dios es el que vive en ti y tú y yo voluntariamente nos rendimos ante su control. ¿Me siguen, no? Cuando decís caminar en el Espíritu, estás demostrando tu propia voluntad de obedecer a Dios. Mirá, hasta hoy hice todo mal, pero a partir de hoy decido darte el control de mi vida. Los que me conocen de antes saben que viene con un trasfondo difícil, con adicciones y tantas cosas más. Y yo no había un solo día que no consumiera sustancias, ya no podía más con mi vida. Y recibí a Cristo en mi corazón y fui salvo. Y yo decía, ¿pero qué más tengo que hacer? Me senté allá en el último banco y decía, ¿qué hago con estos locos? Yo te digo la verdad, capaz que estás pensando lo mismo. Cuando adorábamos a Dios decía, ¿qué hago con estos locos? Bueno, yo pensé lo mismo, no te asustes. ¿Qué hago acá? El pastor
gateando con unos nenes de 5 años, yo tenía unas ganas de consumir sustancias afuera. Yo decía, no, ¿qué hago acá adentro? A los 2 meses estaba yo gateando con los niños. Me empecé a enamorar de las cosas que realmente animaban mi vida. Y cómo me gustaría, le decía a los adolescentes ayer, que Cristo haya llegado mucho antes. Pero ¿sabes cuál es la esperanza? Que siempre Cristo llega a tiempo. No importa si tenía 28, 40 o 50, Dios nunca llega tarde. Hoy es el proceso, hoy es el tiempo. Entonces, cuando uno decide caminar en el Espíritu, está demostrando la voluntad total de obedecer a Dios y de someterse literalmente a todos los absolutos del cielo. ¿Va a costar? Obvio que sí. No es una varita mágica, viejo, que te toca y sos santo, santo y medio. No ocurre eso. Llegué del centro de rehabilitación y estuve 1 año y medio sin ir a trabajar en relación de dependencia. Y si hacía changuita iba con mi esposa. Y mi esposa manejaba el dinero, no tenía celular, no manejaba dinero. Durante 1 año y medio leía más de 2 horas la escritura. Mi esposa se levantaba de 2 de la mañana a 3 de la mañana y me miraba llorando delante de un computador, escuchando prédicas. Luego me fui a un instituto bíblico durante 4 años y hace 17 años que no dejo de estudiar. Antes de ayer en la reunión de líderes les decía, ¿saben por qué? Vivo con la Biblia, vivo escuchando prédicas, me levanto escuchando prédicas, me acuesto escuchando prédicas, me alimento, leo, hago de mis devocionales, sueño con los ministerios, no falto a ninguna reunión, estoy con la alabanza, estoy con los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque me conozco, porque sé que sin Cristo soy un cachivache. Sé que cuando separo mi mirada de Él, tengo miedo de volver atrás. Entonces me tomo de la mano de Dios y digo, contigo voy a ser más que vencedor. Ah, Mauro, pero sos un débil. No, hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decido por mi propia voluntad someter mi cuerpo a la guía de Dios. Nadie me obliga. Nadie me obligó nunca, aún no hoy. Si quiero me voy de esta iglesia, dejo de ser pastor, dejo a Cristo y hago lo que quiero. Pero ¿sabes qué? Voy a ser el tipo más infeliz sobre esta tierra porque el Espíritu Santo mora en mí para siempre. Y el Espíritu Santo es como ese GPS que te dice, recalculando, te dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Que vos te equivocás del camino y te trae el GPS por el camino más rápido al primer camino, al original. Y eso hace el Señor. Dice que toda la palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, cuando yo hablo de seguir a Cristo, primero tengo que tener el control de mi vida. No, debo ceder el control de mi vida a la persona del Espíritu Santo. Con frecuencia Jesús hizo el llamado y dijo, sígueme. Ahora a unos pescadores, en Mateo capítulo 4, verso 19, había unos pescadores y dice que el Señor Jesús y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No solamente llamó a pescadores, no llamó a tipos que tenían un cartel, elocuencia, eran doctos en el vocabulario, no. Dice que Dios vino a buscar lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios y se llenan de conocimiento. Porque la Escritura dice que el conocimiento engorda, gordito conocimiento. ¿Qué dice? Envanece. El conocimiento envanece. Ahora dice que Dios exalta ¿a quién? A los humildes. Y resiste a los soberbios. No solamente llamó a pescadores, sino también llamó a un cobrador de impuestos. Mateo capítulo 9, verso 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Llamó a pescadores, llamó a un cobrador de impuestos. Ahora llegamos a Mateo capítulo 19, verso 21, 22, y escuchen esto. ¿A quién llamó el Señor? Dice, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esa palabra, ese joven rico, se fue triste
porque tenía muchas posesiones. A ver, no te está diciendo el Señor que si tienes mucho, ve y vende todo. El Señor Jesús sabía el corazón, porque sabía el corazón que tenía ese joven. Dice que el Salmo 139, oh Jehová, tú has entendido de lejos mis pensamientos. Dice que aún no está la palabra en tu boca, he aquí tú ya la sabes toda. Todos mis caminos te son conocidos. Dice, si subiera a los cielos, así estás tú. Si descendiere, así estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Detrás y delante tú me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sabe qué está diciendo el Salmo? Que Dios es omnipotente, tiene poder. Que Dios es omnisciente, sabe todo. Que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Los atributos de Dios. Que Dios es amor, que Dios es inmutable. Nosotros fallamos. Él no tiene mudanza, Él no cambia. Él lo que promete es promesa. Entonces, Él conocía el corazón de este joven que no está mal tener dinero. No, al contrario, si la obra se hace con dinero. Está mal tener el corazón puesto en el dinero, en las cosas, y que ellas gobiernen mi vida. Ojalá muchos tengamos abundancia, ojalá, pero primero prepara tu corazón para tener abundancia. Por eso la palabra dice, no me des mucho para que no me olvide de ti. Tampoco me des poco para que me afane. Dame lo justo y necesario. Y hay veces que Dios no abre la ventana de las bendiciones de los cielos porque todavía nuestro corazón no está preparado para recibir tanto de Dios. Porque te podés ir con el Dios de la bendición, te podés ir con la bendición de Dios y te olvidas del Dios de la bendición. Y tengo muchos casos en estos 17 años. Personas que han venido a buscar trabajo y Dios le ha dado 1, 2, 3 trabajos. Y se fueron y ya no tienen tiempo para Dios que les dio el trabajo. Tengo jóvenes que han venido a recuperarse de sus conductas autodestructivas. Se han recuperado y se han ido sanos y sin Cristo. Tengo adolescentes que han venido con depresión, con angustia, adultos mayores, matrimonios destrozados, se han recuperado y se han ido. Y acá Dios conocía su corazón, por eso le dice, ¿ah, sí? ¿Querés seguirme de verdad o es de boca? Anda y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Oh, ¿cómo se fue? Triste el tipo, porque le costaba vender todo eso que había atesorado y había adorado durante tanto tiempo. Entonces, ¿a qué los estaba llamando el Señor? A seguirle, a ser verdaderos discípulos, no solamente creyentes. Yo me paro ahí afuera y está lleno de gente que cree en Dios, a su manera. Aún dentro de nuestras iglesias hay mucha gente que cree en Dios, pero Dios no nos llama a ser creyentes, Dios nos llama a seguirle, y para seguirle tenés que ser discípulo. Él no formó a 12 creyentes, Él formó y tomó a 12 discípulos, a 12 personas, y las hizo, ¿qué? Sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos del Maestro. Entonces, dice Marcos capítulo 8, verso 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas personas se equivocan en este versículo, dice, si quieres venir en pos de mí, sígueme, toma tu cruz y sígueme. No, hay algo que dice primero, ¿qué dice? Niéguese. ¿Y por qué dice? Porque la Escritura es maravillosa, porque nadie puede seguir a Cristo si primero no se niega a sí mismo. Me niego a mis deleites, me niego a quizás a veces a dormir una siesta para invertir en la vida de un adolescente. Me niego quizás a gastarme un dinero en ir a comer afuera porque ese dinero lo tengo para ir a buscar un pibe a Santa Fe que está perdido en las adicciones. Me niego un montón de cosas que el Señor me va a dar el doble después, tranquilo. Me niego por el reino de Dios, me niego por la obra de Dios, me niego y debo seguir a Dios. Vos calculá que el Señor Jesús dice, yo no tengo dónde reposar mi cabeza, ya lo vamos a ver a lo último. ¿Estás seguro que me querés seguir? Mirá que acá arrancamos y no sabés dónde paramos. Y yo me imagino esos discípulos, ¿no? Con familias, con tantas cosas, ¿no? El otro día leía una carta de un misionero, no importa dónde está, porque estamos en las redes sociales, y no puedo ni mencionar su nombre, ni qué es lo que pasó, ni en qué lugar está, pero él es parte de la iglesia clandestina. Y él nos contaba
en la iglesia subterránea, donde te matan por predicar de Cristo. Y él nos contaba, en una carta muy sublime, que la persona que hacía años lo había torturado, había quebrado sus huesos, lo había expulsado del país, le había sacado todas las Biblias que tenía en la folletería, la comida para esos hogares. Esa persona, después de tantos años, le escribió y lo contactó. Y le dijo, en un folleto tuyo estaba tu dirección, estaba tu contacto, y quiero decirte que necesito de Jesús. Esa persona tuvo que abandonar su país, su creencia, aún su familia, y estuvo desde el año 2002, 2003, hasta ahora, sirviendo a Cristo, abandonándolo todo. Y él nos contaba que hace una semana fue alcanzado por una bomba y falleció. Y daba gracias a Dios por el tiempo que pudieron servir juntos. Implica seguir a Jesús, negación. Ese hombre creyó y fue obviamente condenado por la política, condenado por el servicio militar, condenado aún por su propia familia, por creer en Jesús. El seguidor de Cristo se tiene que negar primero para cargar la cruz y luego seguir. La palabra seguir en este pasaje describe la forma de cómo siguen los soldados a un comandante en batalla, o cómo sigue un siervo a su amo. Pero en los tiempos de Jesús, el discípulo seguía a su rabí, entregándole toda, primeramente, una palabra que ya no se encuentra en ningún lado, entregándole toda su lealtad al capitán, al rabí. Le entregaba toda su lealtad, una palabra que ya no existe. Somos leales hasta que alguien nos falla. Somos leales hasta que somos cascoteados y lastimados. La lealtad, la honestidad, la sinceridad, la transparencia son cosas que ya no se encuentran en este mundo posmoderno, depravado y perverso, donde a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Este mundo que está preparado para destruir tu vida, tu pensamiento, tu matrimonio, tu adolescencia. Y te dice, viví tu vida como ATR, a todo ritmo, haz lo que quieras, prueba el sexo, las drogas, aquello, todo. Total, la vida es una sola, no, la vida es eterna. Tengo amigos que están en psiquiátricos, otros han fallecido, hace 2 semanas falleció otro más. Aquí en Pergamino estoy hablando. Hay otros que han perdido empresas, familias, lo han perdido todo por las sustancias. Hay otros que están mirando crecer las flores desde abajo, en Castel y al fondo. Hay otros que están internados en psiquiátricos. ¿Saben por qué? Porque un día escucharon y yo fui el loco, el turco estaba loco porque había una Biblia. Pero sabes que hoy, después de 17 años, yo trazo una línea para atrás y digo, gracias Dios, cuán bueno fuiste conmigo, con mi vida. Cuánta verdad y cuánta abundancia había en este libro que nadie lee. Cuánto amor había para mi vida. Dice en la Escritura que ese discípulo era el que seguía y le entregaba su vida al rabí. Observa que la vida de su maestro es maravillosa. Entonces, cuando ese discípulo la observa, quiere imitar la vida de su maestro. Por eso hoy el llamado es, dejemos de ser creyentes y sigamos a Cristo siendo sus discípulos. Cuesta, sí, duele, sí, es dura la carrera, sí, porque el camino es angosto y es difícil, pero por el camino ancho van todos. Y este camino es angosto. Y aún están los que van descendiendo, y como ellos fracasaron en la vida cristiana, cuando bajan, quieren arrebatarte y tirarte para atrás también. No, conmigo no van a poder, yo sigo atrás. ¿Sabés cuántas veces cristianos vinieron a desanimarme hablándome mal de otros líderes? No te voy a escuchar, porque cuando presto mi oído, ya soy parte de esa murmuración. ¿Vos querés hablar de él? Bueno, pará cachito. Juancito, vení que acá lo llamamos y hablamos los tres. No, yo le quería contar a usted, pastor, listo, y cortá con la lengua. Ahí la cortá. Hablamos los tres y se terminó. Te soluciono el problema, porque yo no he experimentado lo mismo con él. Jesús aclaró que seguirle implicaba renunciamientos. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea
Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Al segundo le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, igual que el primero. Pero déjame que me despida primero, dice, de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 14, verso 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede, fíjate las baterías, por favor. No puede ser mi discípulo. Ninguno que poniendo la mano en ese arado y mira para atrás puede ser mi discípulo. ¿Por qué era eso? ¿Saben por qué? Muy simple. Porque el arado, déjalo el otro. Porque el arado era con un surco. Entonces, cuando vos pones la mano en el arado, tenés que mirar hacia el frente para que el surco te salga, ¿qué? Derechito. Y si mirás para atrás, el surco salía así. Qué bárbara la escritura. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, le estaba diciendo a estas personas, al primero y al segundo que le dijo, te voy a seguir, había otra palabra que se repite y es, primero déjame que vaya a enterrar a mi padre, primero déjame que vaya a despedirme, primero déjame. Por eso, en primer lugar, el discípulo de Cristo primeramente debe ser un seguidor. Por eso no es extraño encontrar lo que dice Juan capítulo 6, verso 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Para Jesús no hay obediencias a media, hermanos. No podés estar en Cristo y en el mundo. Yo escuché muchas personas que dicen, no, sí, este chico está en la iglesia, está en Dios y está en el mundo. No, mentira. Está con un pie afuera y un pie adentro. ¿Lo escuchaste eso? No. Estás con los dos pies afuera, querido. Porque dice la Biblia, por cuanto tú eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿querés estar con Cristo? Acá es blanco o negro. No hay grises para Dios. No hay grises. Por eso dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Que tu palabra valga más que cualquier firma. En segundo lugar, no solamente el discípulo tiene que seguir a Dios, o el que sigue a Dios debe ser discípulo, sino que el discípulo, en segundo lugar, es alguien que aprende todo el tiempo. Hace 17 años que aprendo y estudio. ¿Hay algún profesional acá? ¿Alguien tiene un título? Lo que sea. Sí, Nelson. ¿Cuál es? ¿Técnico? ¿Qué dice? Estadístico. Técnico en el amor, entendí yo. La tía Rosana feliz está. La tía Rosana feliz. Técnico estadístico. Estamos en el proceso. Bueno, ¿quién te puede arrebatar ese título? Nadie. No lo perdés por más que dejes de estudiar. Bueno, la vida cristiana no es así. Uno crece. Y cuando dice, bueno, ya terminé, ya está, no crezco más, empezás a descender. Te dejaste de alimentar. Empezás a descender. Y todo eso que habías ganado lo perdés en muy poco tiempo. Hace 17 años que estudio. Pero al margen de todos los carteles que tengo, títulos que pueda llegar a tener, hay una vida íntima en los secretos que debo alimentar cada día. Es como el matrimonio, es como el amor. Ese primer amor con Dios lo debo alimentar cada día. Por eso el discípulo, esa persona que quiere seguir a Dios, tiene que aprender y no dejar de aprender. Discípulo significa alumno, literalmente. Un discípulo que no aprende, ¿qué pasa? Es un inútil, no se recibe. Siempre va a ser un niño. Y dice la Escritura, a mí me da pena, dice Pablo, que debiendo ser ya maestro, parece mentira,
Les tengo que hablar como si fueran niños. Y les tengo que dar, dice, lechita en la boca y todavía no pueden comer algo sólido, dice. Debiendo se llama esto. ¿Por qué? Porque están años y años y años en las iglesias, pero siempre igual, no aprenden nunca. Se forman telarañas en la vida cristiana y uno no puede avanzar. Se conforman con poco, no. Uno debe seguir creciendo. Dice Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La actitud de aprender la podemos ver no solamente en el Señor Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por vos y por mí. Él puso su vida en sacrificio vivo. El apóstol Pablo, pese que estaba en el final de su carrera, solicita sus libros en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y escúchame, pará, no te olvides de traerme los libros. No te olvides de traerme los libros, pero también, mayormente, dice que los pergaminos. Él quería seguir deleitándose en la palabra y aprendiendo. ¿Sabés qué? Yo siempre les digo que memoricen, que guarden. Mi abuela pura hacía 7 devocionales por día. Ya está en la presencia de Dios. Pero ella quedó ciega y los últimos 7 años no pudo leer la Escritura. Pero ¿sabés qué? Ella recitaba la Biblia de memoria. Ella recitaba Salmos, ella recitaba Proverbios. Y yo, 7 años que dejo de leer y digo, uy, ¿cómo lo hizo? Guardó en su corazón. Decía el alumno, así nuestro hermano en Cristo, Rodrigo, que en una semana tuvo que leer el Nuevo Testamento. Sí. Y vos decís, ¿cómo hizo para leerlo en una semana? Sí, no es nada de otro mundo. Es difícil para él porque es su primera vez. Pero no sé cuántos de ustedes les gusta leer libros. A ver, levante la mano, libros. ¿Se los comen a los libros en una semana? Sí. Vieron que para los que tienen la conducta de leer no es difícil. Para los que nos cuesta leer, me incluyo, es difícil, pero no imposible. En una semana, ¿quién va a tomar el desafío de leer el Nuevo Testamento? A ver, los jóvenes, podemos dar punto. Alan y Carla, mirá, cómo anda Fausto, mirá Tiago, allá atrás también levanta la mano. Ahí podemos dar punto los grupos de jóvenes, a ver quién imita a Rodrigo y se lee el Nuevo Testamento en una semana. De este domingo hasta el otro domingo. Y los adultos mayores también, todos pueden estar ahí. Llegué al Instituto Bíblico, yo también. Primer día, vida cristiana, profesor Norberto Jiménez. Nos dan una hojita para cada uno. En esa hojita había 42 versículos para estudiar para el otro día. Casi muero. Me agarró un dolor de estómago tremendo y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? 42 versículos para el otro día eran. Gracias a Dios por esos profesores que nos exigieron tanto y nos desafiaron aún más de lo que nosotros podíamos. Por eso el discípulo debe ser alguien no solamente que sigue a Cristo, sino que aprende. Anoche veíamos un solo versículo con los jóvenes. ¿Se acuerdan o no? Los jóvenes colosenses que vimos la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y veíamos que la palabra es maravillosa, la palabra te quebranta, la palabra te corrige. La palabra, dice 1 Corintios 11:1, que el apóstol Pablo dice, mírenme a mí, sean imitadores de mí como yo de Cristo. La palabra de Dios te coloca como ejemplo. La palabra de Dios trae gozo a tu vida. La palabra de Dios te quebranta y cambia tu presente. Y si cambia tu presente, por ende, cambia tu dentro de un ratito. La palabra de Dios, dice, es el cimiento firme. Para los que toman nota, cimiento, mora en abundancia. Quiere decir que cuando mayor cantidad de palabra tengas en el corazón, vas a tener convicciones, conocimiento, convicciones. Enseñando, dice, mora en abundancia, conocimiento. En vosotros va a formar convicciones.
que te van a sostener. Porque en los momentos de debilidad, cuando el enemigo te golpea la puerta, las decisiones solas no bastan. ¿Sabés lo que te va a hacer mantener firme? Las convicciones que formes en lo profundo de tu corazón, allí donde nadie te conoce, allí donde ni mi esposa me conoce, ni mis hijos, ni aún ustedes. Allí donde solamente Cristo me conoce, donde tengo las mayores victorias y las mayores derrotas. Ahí toma decisiones, que la palabra more y va a traer convicciones en ustedes y en mí. Enseñándonos tiene que ver con comunicación, exhortándonos tiene que ver con ¿qué? Con compromiso. Porque hay veces que nadie se detiene en la vida de alguien y lo exhorta para corregir, porque se van a enojar con vos seguramente. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. A nadie. Pero esa palabra exhortaos tiene que ver a veces con paleta, pero a veces con ánimo. Exhortaos, animaos unos a otros. Es maravilloso. Unos a otros tiene que ver con comunión. Entonces vimos el cimiento, el conocimiento, la convicción, la comunicación, el compromiso, la comunión, y por último, el contenido de la palabra en toda sabiduría. Esa palabra es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es superior a toda sabiduría humana. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La palabra de Dios no solamente es superior a la palabra humana, sino también discierne mejor el corazón humano que cualquier otro libro que se haya creado. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mirame acá, viva porque te da vida y eficaz porque no vuelve vacía. La palabra de Dios hoy a todos los que están en este lugar hace un efecto en tu vida. Seguramente la estás entendiendo. Está calando profundo y mira cómo sigue. Dice, más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también la palabra de Dios en Cristo se hallan todos los tesoros, toda la sabiduría, todo el conocimiento. Colosenses capítulo 2, verso 2 al 4 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo, dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Saben, yo estoy cansado de esas iglesias que la gente, a los líderes les encanta que la gente no traiga Biblia. ¿Saben por qué? Porque es fácil mantener a la gente ignorante. La manejamos fácil a la gente cuando viven en ignorancia. No, aquí no. Aquí se abre, ustedes están escuchando, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y la Biblia dice que lo que yo te digo, ve y qué, y escudriñalo. Andá y ve si lo que Mauro dice es palabra de Dios. Dejen de ser pastores dependientes y sean Cristo dependientes. Porque yo me equivoco igual que vos. Pero ¿sabes qué? La Biblia te manda a escudriñar la palabra. Trae tu Biblia. Vení, anotá. Que la Biblia te marque. Para así no sos engañado por nadie. Pero por eso dice que el discípulo que sigue a Cristo no debe dejar de aprender. Para que no venga nadie y con 2 versículos sacados de contexto te engañe. Tú tienes que aprender Biblia. Tienes que aprender quién es Cristo. Porque Dios se reveló a través de la Escritura. ¿Se entiende? ¿Y cómo voy a amar a Dios? Y lo voy a amar cuando más lo conozco, más lo voy a amar. Si no lo conozco, no lo voy a poder amar. Entonces, escudriña la palabra, trae tu Biblia. Avanzamos. Entonces, el discípulo debe seguir a Cristo, el discípulo debe estar en un aprender constante de la palabra. Pero también el discípulo debe ser, para seguir a Cristo, un hacedor de la palabra. El Señor nos impone llevar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Juan capítulo 15, verso 1 dice,
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podráis llevar fruto si no permanecéis en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y yo lo haré. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos que me siguen. Hermanos queridos, acá no hay una distinción sobre cristianos activos y no activos. Acá es muy simple. Acá está el que lleva fruto y el que no lleva fruto. Es clara la palabra. El que está en Cristo y el que no quiere estar en Cristo. El que permanece en Él y el que no permanece en Él. Acá es simple. El que tiene oído, que oiga. Baja el corazón y ponga por obra. Por último, el discípulo no solamente debe seguir a Cristo, el discípulo no solamente debe seguir a Cristo, sino que también debe ser un aprendiz constante de la palabra. El discípulo debe ser un hacedor de la palabra. Hermanos, no quieras llenarte de conocimiento. ¿Sabes qué? Lo poco que tú vayas aprendiendo cada día, mírame acá, bajalo el corazón, ponelo por obra. ¿Recuerdan el ejemplo del borracho? Un borracho se convirtió a Cristo. Pasá, Iván. Un borracho se convirtió a Cristo. Cuando llegó a la iglesia, le preguntaron, ¿usted es cristiano? Sí. Y agarró 2 o 3 religiosos ahí, fariseos. Y le dicen, ¿y cuántos libros tiene la Biblia? No, ni idea. ¿Pero usted me dice que es cristiano? Sí. ¿Y qué dice Juan 3:16? No, ni idea, señora. No sé. ¿Pero cómo? Es el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no va a conocer eso? No sé, señora. No sé, no me incomode. Me pone nervioso. Bueno, a ver, ¿a cuántos ciegos le devolvió la vista a Jesús? No, ni idea. ¿Pero usted cómo dice que es cristiano? Yo lo único que sé, que hace 2 semanas estaba tirado en la calle, drogándome y perdido. Pero estoy acá y hace 2 semanas que ya no consumo alcohol desde que Cristo entró en mi vida. Yo solamente sé que Jesús me salvó y me está sanando todos los días. Y esa es la gloria de Dios. No te llenes de conocimiento que envanece. Lo poquito que sabes, ponelo por obra. Y si hoy aprendiste que ninguna palabra corrompida debe salir de tus labios, bájala al corazón y ponela por obra. Ponela por obra. No solamente ser hacedor, sino también dice la Escritura, que el discípulo es aquel que lleva la cruz cada día. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dice Lucas, capítulo 14, verso 27. ¿Saben qué? El Señor se humilló a sí mismo, haciéndose forma de hombre, dice. Y esto lo llevó a la cruz. Filipenses capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unos con otros. No se maten, estén unánimes en el mismo sentir, estimando cada uno a los demás, chicos, como superiores a nosotros, como les decía el otro día. Miro a mi esposa como superior a mí y cumplo sus deseos mientras puedo. Y ella se coloca de aquí y pone mi vida sobre ella. No hay nada más maravilloso, hablando de igualdad, que la palabra de Dios. No, pero Dios es un Dios machista, dice el feminismo de hoy en día. No, dice amad a vuestras mujeres, tratadla como un vaso frágil, respetadla, honrala, cuidadla, mimala. Mujeres, estar sujetas a sus maridos, como Cristo ama a la iglesia. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente al Padre hasta la misma muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, para que seamos luminares en este mundo y que toda lengua confiese hoy que Jesucristo es el Señor. Cristo pues tomó tu pecado y mi pecado. Él sufrió por su propia determinación de redimir a la humanidad. Él sufrió la muerte y muerte de cruz. Él sufrió las burlas. Él sufrió el desapego. Él sufrió las presiones. Él sufrió el rechazo. Él sufrió el marginamiento. Él sufrió la discriminación e incluso la cárcel, el azote y la muerte por identificarse y comprometerse plenamente con la causa del Padre. Y yo me imagino aquel día cuando Cristo era azotado, lastimado, avergonzado, sus ojos inyectados en sangre y yo siguiéndole, quizás como muchos de sus discípulos de lejos. Y Cristo dice que enmudeció su boca por amor a vos y a mí. Y los ojos hablan, ¿sí o no? Y con esos ojos inyectados en sangre, me decía Mauro, tranquilo, tranquilo, no te desesperes, no llores, nadie me está quitando la vida, lo hago por amor a ti, para que tengas una oportunidad de vivir diferente, para que de ahora en adelante exaltes mi nombre. Serviste a Satanás y al mundo durante 28 años. De ahora en adelante serás un pescador de hombres. Serás un ganador de almas. Antes eras un esclavo, ahora vas a ser mi esclavo por amor, por voluntad propia. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9. Habla de 3 señores. Lucas capítulo 9, verso 57. Dice así la Escritura. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese fruto de las emociones. Vio a Jesús y le dijo, yo te seguiré. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Sabe que vemos en esta persona una persona apresurada? Y producto de las emociones le dice entusiasmadamente, Señor, yo te voy a seguir. Pero fue tan apresurado
que desvalorizó el costo que significa seguir a Cristo. No tomó en cuenta el valor y el costo de seguir, porque su amor por lo terrenal fue mayor que su interés verdadero para dedicarse a Cristo. Sigue la Escritura y dice, y dijo otro hombre, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este tardó un poquito más en decir, Señor, sígueme. Porque el Señor Jesús lo llama, le dice, tú sígueme. Y no sé si el padre había muerto, hay teólogos que dicen que ya había muerto, hay otros que dicen que le dijo, déjame que mi padre muera, y luego que él muera yo te seguiré, dame un tiempo. No importa cuál fue la situación. ¿Sabés qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Deja que los muertos espirituales entierren a esos muertos físicamente, porque los muertos espirituales no pueden anunciar el reino de Dios, y vos sí, si me seguís, si estás vivo espiritualmente. Y termina la otra, el liviano de corazón, y dice la Escritura a la otra persona, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para seguirme a mí. ¿Sabés qué tienen de común estas personas? Todos ponían sus prioridades primeros. Deja que primero entierre a los muertos. Míreme acá, por favor. Míreme acá. Deje que primero entierren a mi padre. Y el otro que dijo, deja que primero vaya y me despida de mi familia. ¿Sabes que cuando vos pones primero tu yo, tu voluntad, tu todo, estás diciendo, Señor, tú no eres mi Señor. Tú no eres mi Padre Celestial. Si tú dices, Señor, debes sujetarte a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando uno dice, haceme a mí primero, no es más que una conducta del ego o del egocentrismo que uno vive, ¿no? Todo se trata de mí. Y cuando uno habla y mira y quiere seguir a Cristo, habla de Cristo, mira a Cristo y quiere seguir a Cristo, las comodidades, lo material, un trabajo, actividad, o familia o amigos, deben quedar en segundo plano. Dios, mi prioridad. Mi esposa, mis hijos, la iglesia y el trabajo. ¿Cómo, Mauro? El trabajo debe ir antes que ¿qué? La Biblia dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo, ese todo es un absoluto, todo lo demás será por añadido. Tu adolescencia, tu matrimonio, tu trabajo, tu casa, tu auto, lo que venga, que Dios tenga preparado para ti, será por añadidura. Cristo tiene que reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cristo no puede tener rival alguno en tu corazón. Cristo no quiere compartir tu corazón con nadie. Todo lo terrenal, todo lo que es temporal, todo lo que es pasajero, hoy déjalo en los pies de la cruz. Y elevá una oración diciéndole, Señor, acá está mi vida. Yo no sé qué va a pasar. Yo no entiendo mucho, pero hoy confío que entregándote mi vida, mi adolescencia, me entrego como mujer, me entrego como hombre, me entrego como matrimonio, entrego mi noviazgo, entrego mi trabajo, entrego todo para tu gloria. No te vas a arrepentir. Hace 17 años le dijimos sí a Cristo con mi esposa. Y ¿sabes qué? Todos los deseos de este mundo, y todo lo pasajero, y todo lo temporal, y aún todo lo material,
pasa a un segundo plano cuando todo se trata de Cristo. Cierra tus ojos y ora. Yo no sé vos, pero si Dios te habló ahí, en lo profundo de tu corazón, no importa quién está a tu lado, si hoy entendés que necesitas de Dios, cerrá tus ojos, todos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados, y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que tú eres el Hijo de Dios. Decirle así, que moriste por mí y que al tercer día resucitaste. Hoy te recibo en mi corazón y te entrego mi vida, te entrego mis luchas, te entrego mis debilidades, te entrego mi adolescencia, te entrego mis ojos para empezar a ver lo que tú quieres que vea, te entrego mis manos para empezar a hacer lo que tú quieres que haga, te entrego mis pies para caminar en tus caminos, te entrego mi matrimonio para que tú lo ordenes y lo encamines. Y si oraste así conmigo, yo quiero agradecer a Dios por tu vida, todos con los ojos cerrados y nadie mirando. Si hay alguien que oró así conmigo, yo cuando termino el culto te quiero dar un abrazo. Levanta tu mano y bajala si oraste así conmigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida. Bájala. Dios bendiga tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Esperanza.